Hola, hola, bonito día. Bienvenidos a Martesitos. Yo soy Ale. Y yo soy Pau. Hola, Pau. Qué gusto. ¿Hace cuántos años? Muchos años. Pues 20, Ale, fácil. Unos 20, yo creo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Pau. Qué emoción. He visto toda tu trayectoria. Te vi en Instagram. Alguien te tagueó. Yo, no manches, es Pau. Wow, Mind Boss. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta experiencia con nosotros. Gracias, Ale, al contrario, gracias por invitarme aquí a tu espacio. Me emociona mucho poder compartir con tu gente. Digo, yo creo que todos los que compartimos, que creamos contenido, pues tenemos esta expectativa, ¿no? De llegar a muchísimos lados, sobre todo cuando tenemos una misión muy clara. Y creo que ahorita que platicamos fuera del aire, pues ese es mi mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es poder ayudar a otros a estar al servicio de los demás, porque finalmente es lo que me llena. Entonces me encanta poder estar compartiendo aquí contigo y pues bueno, a ver qué sale de esta platiquita. Oh, qué padre. Y bueno, como saben, empezamos con agradecimientos. Estoy muy agradecida porque este fin de semana tuve aquí un evento Curso Milagros. Estoy súper agradecida con el Negro Montero, con todas las personas que fueron, que ayudaron, que participaron, a Laura y Ricardo, que me apoyaron con temas de que mover al negro, llevarlo, traerlo, se quedó en su casa unos días. Entonces, bueno, súper agradecidas. Esas amistades son invaluables. O sea, muchas gracias a todos los que participaron, ayudaron, a que vinieron a los que abrieron su corazón porque estuvo un evento espectacular. Entonces, y va a salir al rato un live porque nos platica el negro que va a regresar. Entonces, estoy muy agradecida que tienen la confianza en regresar también. Entonces, bueno, muy agradecida. ¿Algún agradecimiento, Pau? ¿Tú cómo andas? Pues yo muy agradecida de poder, como te digo, compartir aquí contigo, de volverte a ver después de tantos años, de que la vida nos conecte nuevamente. Siento que esto no es casualidad. Yo siempre digo, no hay casualidades, hay causalidades. Y finalmente, cuando conectamos con las personas en algún punto de nuestra vida, yo siempre siento que regresas a lo mismo y cuando andas en los mismos temas, el mismo rollo, ya sabes, eso nos conecta. Entonces, qué padre que estemos en lo mismo y poder aportarnos una a la otra, Le. Me encanta Muchas estar aquí. gracias, Pau. Y bueno, ahora sí, platícanos a la emoción. Mindboss, ¿qué es Mindboss? ¿Cómo llegaste a Mindboss? Estás súper chiquita para empezar con estos temas porque normalmente las maestras y así llegan como con mayor edad. Bien chiquita empezaste con... Platícanos, a ver, ¿cuál fue tu aventura? Porfa. Fíjate, Ale, que eso de que de bien chiquita, sí me han dicho muchísimo, digo, la verdad es que no soy una bebé, ¿verdad? Tengo 35 más empecé ya hace, pues que casi 10 años con todo el tema de Mindboss, con esta introspección, etcétera. Siempre, sí te tengo que decir que siempre me he sentido como conectada a algo más. Ujú, Quizá no podía describirlo o nombrarlo porque no sabía qué era, más siempre supe que había algo más grande que yo, algo que me sostenía, algo con el que yo podía contar, ¿no? Y eso para mí es el universo, hay quienes le llaman Dios, el creador, etcétera, como cada quien lo quiera llamar. Entonces, siempre tuve esa conexión y sobre todo siempre he tenido una conexión muy fuerte conmigo misma. ujú. Y eso yo creo que es lo que me ha impulsado pues a hacer muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, como te platicaba hace ratito que estamos platicando, pues tú sabes que siempre he sido súper activa, siempre he tenido como muchos proyectos en puerta, antes con lo de los fashion shows que organizaba allá en Brownsville, siempre he tenido este empuje de hacer algo que impacte positivamente a quienes me rodean, ¿no? Entonces, no sé si ha impactado positivo o negativamente, más al menos yo lo he intentado, ¿no? Y he estado siempre siguiendo mi intuición y, como te digo, muy conectada con esto. A mis 25 entro en una crisis existencial. Lo he platicado muchísimo en varios podcasts y incluso en el mío, que es Mindboss. Y entro en una crisis existencial en donde inevitablemente, yo creo, porque siento que todos los seres humanos entramos en esta crisis en algún punto de nuestra vida, me empecé a preguntar, a ver, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué no? En ese momento de mi vida había muchos cambios. Ya me gradué en Estados Unidos de mercadotecnia. Entonces, en ese punto me regreso a Monterrey. Yo soy de Monterrey, pero viví muchos años de mi vida en Estados Unidos. Me regreso a Monterrey. Mi novio en ese entonces, que ahora es mi esposo, pues me da anillo. Entonces, para mí fue como que, ay, güey, o sea, demasiados cambios. Me estoy cambiando de país, no encontraba trabajo, etcétera. O sea, como que era un cambio muy grande. Yo sé que aquí estamos a la vuelta de la esquina, más sí representa un cambio cultural y de muchos aspectos, ¿no?
Y también la parte de, ok, voy a entrar en un compromiso, o sea, esto ya es para siempre, ¿no? Entonces, hay algo en mí, y digo en presente porque todavía lo estoy trabajando, que la permanencia es algo que me asusta. De hecho, tengo Ujú. un solo tatuaje, que parece que me lo hizo Ajá. mi hija con lápiz. Tatuaje me lo hice cuando cumplí, creo que 30, y me costó un montón, Ale, este es un paréntesis, me costó un montón porque para mí era, voy a tener esto toda mi vida, güey. Forever. O sea, va a ser permanente, no sé, me cuesta mucho la permanencia, es algo con lo que sigo trabajando en muchos aspectos de mi vida. Entonces entro en esta crisis existencial, ¿no? Pero quien entró en esa crisis existencial fue mi cuerpo físico, Wow. porque mi mente estaba completamente, sí, esto es lo que sigue, llevo 6 años con el vato, o sea, lo que sigue es casarme, ya me voy a Monterrey, obviamente era lo que seguía, etcétera, así es, sí, me explico, o sea, como que mi mente estaba en, esto es lo que está pasando, estoy ahí en el ruedo, ¿no? Estoy siguiendo Ajá. lo que tengo que seguir, pero mi cuerpo empezó a experimentar ansiedad. Y para mí ansiedad en ese entonces era pues alguien que de repente se siente ansioso y empieza a comer compulsivamente o que sientes raro en las manos o en los pies. Para mí eso era ansiedad. Yo no tenía ni idea de qué era la ansiedad generalizada. Entonces, un día, de hecho estaba en un proyecto ahí que estaba comenzando en un proyecto de YouTube de unas cápsulas que íbamos a hacer. Y grabando en un lugar aquí en Monterrey, me empiezo a sentir rara de la cabeza, así, random. La gente que ha tenido ansiedad me va a entender rara, o Ajá. sea, como mareada, rara. Entonces yo no sé de dónde vino un miedo impresionante de que es que yo tengo algo en la cabeza y me voy a morir. Cuando yo, Wow. cero hipocondriaca, cero que me preocupara de Ajá. esas cosas. Y de la nada fue así como si me hubieran aventado una cubeta de hielo, de agua helada, y eso fue mi realidad durante un año. Miedo impresionante, absolutamente todo. Me volví la persona más hipocondriaca que te puedas imaginar. Y ese día entonces me empiezo a sentir rara, le digo ahí estaba un primo mío y le digo, oye, ¿sabes qué? Me siento súper mal, llévame a un hospital porque yo tengo algo en la cabeza. Y me decía, ¿pero de qué hablas? Estamos grabando. Tú llévame al hospital, o sea, yo necesito que me revisen porque yo estoy segura que tengo algo en la cabeza. Pues Aparte total, eras una bebé, ¿verdad? Estabas súper ¿eh? chiquitita. Eras Pues una bebé, estabas súper chiquitita. sí, tenía que 25, o sea, sí, chavita, chavita. Entonces, este, pues ahí haz de cuenta que me cambió mi vida por completo. Fue un parteaguas, ¿no? Voy, me checo, para no hacerles el cuento muy largo, me dicen, no tienes absolutamente nada y lo que tienes es ansiedad. Ujú. ¿Qué chingados es eso? O sea, yo, ¿qué es eso? No No, tengo no ganas. estoy comiendo, estoy a gusto, Sí, dice. sí, sí, ¿qué es eso, no? Entonces, y pues en esa edad yo andaba en mi rollo, iba a hacer unas cápsulas de YouTube, la fiesta, salía, etcétera, con mi novio, o sea, una chava de 25 años sin preocupación Ujú. alguna, me explico, más que conseguir trabajo. Entonces, pues bueno, ahí empieza una serie de ataques de pánico, de ansiedad, no podía dormir, empezaba a depender de cosas muy raras, como tenía que estar el clima prendido dándome en la cara, por ejemplo, porque si no, no dormía y sentía que si me dormía me iba a morir. O sea, cosas, situaciones muy específicas que yo sé que suenan como que si estuviera loquita, nomás que yo sé que la gente que ha pasado por esto me entiende perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se me cierra el estómago. Si toda mi vida he sido delgada, ahorita se cuenta que bajé como 15 kilos más. Wow, no Eh, había lugar a donde bajar más de 15, o sea, no, no, wow. se cuenta que era un palito, muy apenas hablaba, no convivía. Entonces, imagínate también, para mi ahora esposo, en ese entonces mi novio, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Porque pues, me acaba de dar anillo, yo tenía que Te estar acaba de dar planeando. anillo y andas teniendo crisis, claro. No, y aparte, pues, yo tenía que planear una boda y las fiestas de compromiso y bla, bla, bla. Ya sabes que acá se hace mucha faramaya. Entonces, y yo estaba en otro plano completamente, porque estaba, es más, no en otro plano, estaba dentro de mí, en mi cabeza, discutiendo conmigo misma, todo el tiempo. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes en la ansiedad, yo creo que todo el mundo lo experimenta, es que tu mente te está hablando puras cosas negativas. Te vas a morir y te va a salir esto mal, y si te sales aquí te vas a tropezar y te vas a caer y te vas a morir. Entonces, mucho, mucho miedo. ¿Qué pasa biológicamente o físicamente? Lo que está pasando es que se te altera la amígdala cerebral que responde a la lucha o huida, o más bien se activa un mecanismo de lucha o huida. Entonces, Ujú. para tu cuerpo, tú te estás enfrentando al león, en aquel entonces, en el tiempo de los, ya sabes, de las cavernas, etcétera. Cavernícolas, ajá.
Ajá, entonces ese león que lo tienes ahí un miedo inminente porque sabes que es perdón, un miedo porque hay un peligro inminente y tienes que salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Se te va la sangre a las piernas para que puedas correr, perdón. Empiezas a respirar, te empiezas a agitar tu respiración, te empiezan a sudar las manos, se empiezan a abrir las pupilas de tus ojos, etcétera. Entonces, empiezas a elaborar una serie o se empiezan a generar una serie de síntomas para que puedas huir. Pero Wow. aquí el rollo es que te la juega bien gacho la mente porque te dice, pues huir de qué, güey, o sea, no hay nada, no hay león, no estoy viendo nada, me explico, mis ojos me decían, pues no hay ningún peligro, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es donde como que empieza este mindfuck horrible porque dices, híjole, pues me estoy volviendo loca, ¿no? Claro. Y fue una crisis muy, muy grande. Ahí en uno de mis episodios les platico así step by step para no comernos Ajá. todo el tiempo que tenemos aquí. Más empecé a tener como 7 ataques de pánico diarios, me duraban como 1 hora cada uno, entonces ya te imaginarás, la mitad de mi día No. era, Te estabas consumiendo en ansiedad. sí, me estaba consumiendo en ansiedad, llegó un punto en donde ya no hablaba, ya no comía, no socializaba porque todo el tiempo estaba acá. Ajá. Entonces, llega un punto en donde mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas encontrar ayuda. ¿Por qué, Ale? Porque yo toda mi vida supe resolver por mí misma. O sea, yo Ujú, siempre decía, yo las puedo todas, yo me resuelvo esto, entonces se me tiene que quitar para mañana. Y al día ujú. siguiente peor, y al día siguiente peor, y al día siguiente peor. Entonces empecé a entrar en un estado de, pues, mucho miedo al miedo. Me daba miedo sentir miedo, ¿me explico? Que cómo voy a salir de pues de este ciclo en donde me estaba metiendo, esta espiral emocional donde te parecía que no podía salir. Entonces, voy con un psiquiatra, que gracias a Dios me tocó un súper psiquiatra, que eso también lo platico en otro episodio, que estaba muy, o sea, no estaba peleado con la meditación. Entonces Ajá. este psiquiatra me explica, porque a mí necesitas explicarme con peras y manzanas para que yo crea en lo que me estás diciendo, ¿no? A pesar de que soy muy espiritual, también soy muy racional. Entonces Ajá. le digo, a ver, dime qué me está pasando, porque yo en mi vida he tenido estas broncas, o sea, nunca he sido hipocondríaca, nunca he tenido miedo, o sea, la verdad, miedo pues a muy pocas cosas. ¿Qué me está pasando, no? Entonces ya me explica y me explica todo este proceso cerebral que estoy teniendo, me dice, traes activada la amígdala y para calmarla, pues hay una serie de cosas que puedes hacer tú misma, que es la meditación, la respiración, etcétera. Me dice nada más que el proceso de recuperación pues es muchísimo más lento porque tú no tienes experiencia en meditación, tú no tienes experiencia en regular tu sistema, en la respiración, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Entonces me dice, entonces claro que lo puedes lograr, pero pues te vas a tardar más y ahorita estás en un punto en donde ya no estás comiendo, no estás saliendo, me dio agorafobia, agorafobia es que te da miedo salir de tu casa porque sientes que todo te va a pasar, entonces ya no Ajá. salía. Entonces me dice, yo te recomiendo que empecemos un tratamiento psiquiátrico que es con un antidepresivo y un ansiolítico. Ajá. Vamos a ver cómo te va. Para mí esto, Ale, fue ¿qué te pasa? O sea, yo no estoy loca. ¿Cómo que Claro. un psiquiátrico, antidepresivo, ansiolítico? ¿Qué es eso? No, yo en mi vida me Ajá. tomaba nada ni para el dolor de panza ni del dolor Ah, de ni cabeza. Tylenol. Ajá, sí, claro. Entonces, para mí fue como, ¿de qué me estás hablando y cuánto tiempo va a durar y ta, ta? Entonces, pero qué tan mal estaba que dije, pues va, o sea, lo que me sirva ahorita, ¿no? Entonces ya me explica, me dice, mira, no es como que vas a estar así toda tu vida, porque generalmente la gente que pasa por ansiedad sientes que ya esta es tu nueva realidad y que ya valiste que eso. No, o Ujú, sea, realmente me decía, es un proceso y si tú logras regular tu sistema y empezar a balancear todo para que tus niveles de los químicos cerebrales se vayan nivelando, pues lo puedes lograr y puedes regresar a como estabas, ¿no? No naciste ansiosa, me explico. Y ujú. hago mucho hincapié en esto porque sé que nos van a escuchar personas que a lo mejor están pasando o han pasado por esto. No es permanente, nada es permanente. Y si no naciste con esta condición, porque hay gente que sí trae ahí unas broncas ya físicas en el cerebro, no tienes por qué vivir así toda tu vida. Yo veía casos que decían, Ale, son 20 años, son 15 años que llevo así. Yo decía, yo no puedo estar así más de un año. No me voy a Claro. permitir seguir con esto más de un año. Entonces, bueno, empiezo con el tratamiento psiquiátrico y sí me ayudó muchísimo, lo debo decir, a bajarle a mis síntomas para que yo pudiera concentrarme en trabajar en mí. Entonces,
Pues digo, te digo, ya sí tenía un poquito de experiencia con la meditación, más no era como algo que yo hiciera como una práctica, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando me di la oportunidad de adentrarme en mí. Entonces dije, ok, va, o sea, le voy a dar a la par del tratamiento psiquiátrico porque yo no quiero estar con medicamentos toda mi vida. Entonces, la medicina, digamos, tradicional, por algo existe, ¿me explico? Sí nos puede ayudar en muchas cosas, pero no podemos depender de ella y eso es algo que quiero hacer mucho hincapié. Tú no puedes depender de un medicamento para una sanación de algo que tú ya tienes integrado en ti. Sí te puede ayudar en un proceso en donde dices, híjole, ya llevo mucho rato cargando esto, arrastrando esto, sí me ayudó mucho en los síntomas. Pero si yo quería que no me volviera a pasar, si yo quería arreglar esto de raíz, tenía que atender desde raíz mi problema, ¿no? O lo que sea el obstáculo que se me estuviera presentando. Entonces ahí fue donde dije, ok, pues entonces tengo que trabajar en conocerme, güey, no tengo idea quién soy, tengo 25 años y no tengo idea quién soy, porque me decía, ¿qué crees que te haya detonado la ansiedad? No tengo idea, yo estaba perfecta grabando cápsulas de YouTube, estaba a punto de Ujú. empezar un proyecto muy padre, no sé, estoy feliz, ya me vine a Monterrey, no tengo idea, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que no me daba cuenta, que no me daba cuenta de mis emociones, que no tenía idea de lo que era estresarme, no podía identificar el estrés en mi cuerpo y sin embargo estaba generando mucho cortisol porque sí estaba estresada en algunas cosas. Más hace cuenta que me nublaba y todo debajo de un tapete y todo está perfecto y todo está bien. Y no, llega un momento en el que esa bolita de polvo que estás acumulando debajo del tapete te va a hacer que te tropieces, ¿no? Entonces, Claro. eso fue lo que me pasó, me tropecé. En fin, ahí empieza mi camino hacia el autoconocimiento, meterme en todos estos temas de la meditación, de la introspección, y empiezo a conectar muy padre con eso. Empiezo a ir a un centro holístico en donde me daban meditación y me enamoré, Ale, me enamoré de la técnica, me enamoré de todo este mundo hermoso de echarse el clavo hacia adentro y darse cuenta quién eres, cómo funcionas y cómo puedes potenciar todo eso que traes. Entonces llego a estudiar, me empecé a certificar, diplomados, Ajá. etcétera, me empiezo a empapar de mucha información, solo hacer eso. Cuando algo me interesa, haz de cuenta que bring Ah, it on. sí, 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 Todo sí, lo hasta el fondo, ajá. entonces me empiezo a llenar de información, me certifico y voy con el chavo que era el dueño de ahí del centro holístico y le digo, después de varios meses, ¿no? Y le digo, oye, yo quiero dar sesiones de meditación aquí. Ajá. ¿What? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, ¿cómo? Le dije, yo necesito dar sesiones de meditación. O sea, a mí me ha sanado tanto esto que yo quiero compartirlo con otra gente. O sea, yo no puedo permitir que alguien más pase por lo que yo pasé sin saber que existe una alternativa, ¿no? Ahí todavía me daban ataquillos, pero haz de cuenta que de 7 ya me daban 3. Entonces yo empecé a ver los cambios y digo, oye, a ver, yo necesito compartir esto. Para ese Ujú. entonces yo había dejado los medicamentos, poco a poco obviamente fue un proceso dejarlos y a la parte, digo, fui trabajando mucho conmigo, entonces ya se regularon pues todos los químicos Los niveles, cerebrales, ajá. exacto, los niveles. Entonces me dice, pues dale. Entonces hice un flyer, lo Mm. puse ahí subí en mi Facebook, etcétera. Y pues bueno, iba a ser la primera sesión que yo iba a dar de meditación, ¿no? Y pues bien emocionada y las velitas y todo, ahí puse unas 15 sillas y todo, y total, no llegó nadie. Entonces ya llego a la casa muy feliz, la verdad, y me dice mi esposo, ¿qué onda? Te fue súper bien, te ves feliz, no sé qué. Y le digo, pues no fue nadie. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y qué hiciste? Y le dije, pues medité yo. Ajá. X. En la siguiente sesión no suelo darme por vencida muy fácil, entonces volví a poner mi flyer y otra vez otra sesión y aquel del centro holístico, mi amigo se reía, me decía, no hombre, eres bien terca, ¿no? Ajá. Que vas a ver que me va a caer gente. Y fue un señor, esa segunda sesión, me acuerdo que fue un señor, 14 sillas vacías y él sentado ahí, ¿no? Ajá. Igual prendí mis velitas y todo y empecé a darle la sesión de meditación. Le gustó tanto a Ale que a la siguiente sesión se trajo a 2 amigos y esos 2 amigos le dijeron a más gente y así y terminé dando sesiones de meditación. Me acuerdo que después las empecé a dar outdoors aquí en la Huasteca, etcétera. Y me Ajá. acuerdo perfecto un día que llegué y había 50 personas en una sesión de meditación. Wow. Ay, qué emoción. Me acuerdo perfecto de ese día porque yo no las contaba, o sea, yo seguía dando mis sesiones y un día caí en cuenta y dije, güey, son 50, o sea, empecé a hacer Ajá. sola, ¿me explico? Por ahí tengo algunas fotos que les pudiera compartir. Ajá. Pues para mí fue muy, muy gratificante.
me di cuenta de un don que yo no sabía que tenía, ¿no? Que era el don de comunicar, el don de poder compartir esto que yo estaba generando en mí. Y empecé a sanar de una manera increíble, exponencial, porque te digo, todavía ahí, dando mis sesiones, todavía me daban ataques, todavía estaba en crisis emocional de repente, y el haber compartido con otras personas me empezó a sanar muchísimo. A partir de ahí empezar a dar sesiones uno a uno, me lo empezó a pedir la misma gente, ya tenía yo como un lugar en donde estaba dando mis sesiones. No, no quiero decir consultorio, ¿verdad? Porque no soy psicóloga aún. Ya tenía pues sí, un consultorio donde ahí estaba dando mis sesiones uno a uno. Y en una de esas me invitan al podcast de Se Regalan Dudas, probablemente lo han escuchado. Wow, claro, sí. Sí, de Leti y Ashley, entonces me invitan a exponer sobre los temas que yo compartía ahí en redes, ¿no? Entonces, para ese entonces yo ya estaba empezándole a mover a mi Instagram, etcétera. Y empiezo a compartir pues desde mi ser, desde mi experiencia, desde lo que yo sabía y había experimentado y lo que había estudiado, ¿no? Entonces me hablan para invitarme al podcast de Leti y Ashley y me gusta mucho compartir, o sea, me gustó mucho cómo se dio la charla y todo. Yo dije, oye, qué buena idea tener un podcast, porque así la gente tiene la herramienta a la mano, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque haz de cuenta que yo daba la sesión, yo ponle que veía a la gente una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, y en ese inter me decían, es que yo necesito meditaciones todos los Más, días. ajá, Y pues, ¿cómo te? Y le digo, no, pues no te puedo consultar todos los días. Sí, pero algún lugar donde tengas tus meditaciones, no, pues no, o sea, yo te la doy aquí, ¿no? ajá, Me decían, es que tienes que hacer algo para que tus pacientes o los consultantes tengamos esa herramienta a la mano para cuando tú no estés disponible, ¿no? Entonces dije, ah, pues mira, un podcast. Y ahí es cuando estaba el boom, que empezaban todos los podcasts, estaban más en Estados Unidos y aquí empezaban a ver uno que ajá, otro. Entonces dije, pues voy a sacar un podcast. Y el nombre pues se me vino bien chistoso, fíjate, ahí estaba mega conectada. Y te digo que ahí estaba porque ha habido lapsos en donde siento que me desconecto un poquito de mí y así. Y en ese ujú, entonces me acuerdo que me sentía muy conectada con pues sí, mi propósito, con la misión que tengo hoy en día. Y me acuerdo que un día así dormida, 2:30 de la mañana, 3, me despierto, ajá. Mindboss, y me volví a dormir. Porque Mm, estaba buscando el nombre del podcast, lo traía así en el inconsciente, claro. ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Así fue, me levanté con Ajá, el nombre en la mente y me volví a dormir. lo bueno. Sí, el día siguiente ya empecé con todo y así fue como nació Mindboss. ¿Y por qué No, Mind? bueno, Pau, o sea, qué impactante o sea, todo el trayecto bien chiquita, porque te digo, o sea, esto como que mucha gente empieza o inicia caminos de tomar conciencia por situaciones fuertes que les pasan en la vida, pero pues estamos hablando de gente más grande, ¿no? O sea, una pérdida o una cosa así, una situación, pérdida de trabajo, pérdida de un hijo, pérdida de un padre, 40 y tantos. Tú estás súper chiquita, todo esto, y es impactante cómo tu mente racional sabe que no está pasando nada, pero tu cuerpo no reacciona, ¿no? Entonces tú estás como, a ver, ¿cómo? Entonces, bueno, hay muchísima gente que tiene estos temas de ansiedad, hemos visto, y tú platicas esta parte de normal. Digo, felicidades por todo lo que hiciste y felicidades por todo sobrellevar esa situación. Es impactante, esta historia es impactante y el que escuche esto, pues mire, o sea, chequen. Wow, la meditación, me encantó eso de una persona y 50, o sea, pasa el Estuvo muy tiempo 50. Me queda claro que cuando tienes este don, este talento, la gente llega, o sea, tú estás dando, porque estás dando de ti, estás dando tu energía y wow, cómo, pues ahora te piden, ¿no? Quiero que tenerte todos los días, quiero que escucharte todos los días. Qué emoción. Sí, la meditación a mí me cambió la vida, o sea, yo cuando empecé a meditar también era como, no, bueno, me tengo que sentar y no tengo tiempo y los niños y no sé qué. Y ahora es, no voy a ningún lado hasta que no medito, o sea, no puedo empezar mi día si no medito. Y de verdad, es impactante cómo cambia tu vida. Hasta los semáforos todos están en verde, no se te sí, sí, atraviesa nadie, los pajaritos cantan, o sea, es como vas como Blancanieves, ¿no? sí. Entonces, Como wow. yo siempre les digo, le digo, es que la vida se vuelve más fácil, en todos los aspectos se vuelve más fácil. Sí, y todos estos temas, todas esas herramientas, cada quien con su herramienta, son muy buenas. Es como esos carritos, no sé si te has visto esos carritos que tienen los niños que va y choca contra la pared, y va, choca contra la pared, o sea, si tú empiezas con alguna herramienta y si tú empiezas como meditación,
pues el carrito ya no choca con la pared o no se topa con las paredes, va como en un caminito y eso es lo que estas herramientas te dan y por eso inició Martesitos también para presentar estas herramientas. Oye, Pau, platícanos. Entonces, qué padre que te invitaron a Se Regalan Dudas, súper famosa, todo el mundo lo escucha. Y luego empezaste tu podcast. ¿Y qué haces en el podcast? Tú platicas de tus experiencias, ¿no? Fíjate que empecé con, vaya, los primeros episodios es mucho platicar de por qué empezó Mindboss, entonces ahí igual se lo pueden aventar. Y platico mucho de mi experiencia con la ansiedad. Mi enfoque mucho al principio era para la gente que te está pasando por este tipo de obstáculos mentales, ¿no? Entonces empiezo con eso y después empiezo a compartir también meditaciones guiadas, porque yo decía, bueno, pues si no los puedo ver todos los días, que se metan ahí. Para mí era muy fácil la herramienta dárselas, hace cuenta, ah, mira, traes esto, mira, escúchate esta meditación de cómo, pues no perder el control o soltar el control, etcétera, ¿no? Entonces, era muy, muy padre que tuvieran la herramienta así, pues a la mano, ¿no? Y que aún la tienen, ahí se pueden meter y ahí están todos los episodios. Este, entonces, empiezo con eso, eran muchos monólogos y las meditaciones guiadas. Y después digo, oye, ¿por qué no incluir también, pues, expertos en su tema, ¿no? Entonces, invitados. Y para mí esto también fue muy padrísimo porque, digo, ya lo tenía contemplado desde el principio, era como que tenía muy contemplado que iban a hacer estos dos caminitos, tanto los monólogos y yo compartirme y Ujú. también aprender de otras personas que fueron al podcast. Y para mí fue increíble porque empecé a conectar con gente muy, muy sabia, empecé a aprenderle. A mí si algo me encanta es aprender de otras personas, entonces conecté mucho con eso también. Y así fue como se fue dando Mindboss, ya ha crecido, digo, ahí vamos, No, wow. seguimos con los episodios. Y fíjate ahorita que qué chistoso que lo platiquemos, pero justo hoy sale uno de los monólogos que voy a empezar, o sea, como a retomar eso, porque dejé un poco los monólogos para tener puros invitados, porque la verdad tú y yo sabemos que es mucho más fácil. Entonces, pero dije, bueno, voy a retomar. Mucha gente me empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Siento que como que te falta también a ti conectarte con nosotros en ese aspecto como antes que nos dabas los monólogos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal fluye otra vez esa conexión. Pues es que tu esencia es un regalo, entonces les estás dando parte de ti, esta parte que los ayuda a sanar, ¿no? Que los motiva a sanar, que les da, que sienten la conexión, ¿no? Entonces seguramente por eso te extrañaban todos tus escuchas, ¿no? Wow, Pau. Hay muchas cosas y pueden entrar a su Instagram y Mindboss, ¿no? Es Mindboss el Insta. En Instagram estoy Pau Arroyo MX, el podcast se llama Mindboss, pero así me encuentran, Pau con U Arroyo MX. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, pueden ver y bueno, y hay muchos temas que tocas y hay muchos expertos que entrevistas y así, pero ayer andaba viendo, dije, mi entrevistada, no, ayer andaba, entre las 3 semanas que te encontré, que te sigo, como quiera vi un post que pusiste de lo normal. ¿Cómo podemos meter estas creencias o como meter esta idea de qué es normal para mí? Entonces, un ejemplo de que la persona que dice, no, 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 estoy súper estresada porque tengo mil trabajo, o estoy súper estresada porque estoy con los niños, o tengo muchísima ansiedad porque, bla, 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 o sea, como que te metes esta como, platícanos de esa creencia que nos Sí. metemos, ¿no? De qué es normal. Fíjate que esto, el post del que hablas, estoy casi segura que es el de cómo normalizamos, o sea, cuál es tu estado normal. Mm, Y cuando te das cuenta de eso, porque es muy difícil darte cuenta de cuál es tu estado normal, porque para ti es precisamente eso, ¿no? Es normal, normal. ese es mi estado, ¿no? Entonces tu sistema nervioso está acostumbrado a vivir en esa normalidad, ¿no? Entonces tú funcionas de cierta manera y llevas a lo mejor, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años funcionando de la misma manera. ¿A qué me refiero con funcionando? Pensando, actuando, los mismos hábitos, me explico, estás todo el tiempo repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, aunque pienses que todos los días son diferentes, tu mentalidad está haciendo lo mismo. Y te puedes dar, nos podemos dar cuenta. Yo hay veces que me echo un clavado así antes, los posts que hacía, y digo, no manches, me sigue gustando lo mismo, sigo pensando igual. Entonces, sí, claro, hay cambios en cada día, vamos cambiando, vamos aprendiendo, más cuál es tu normalidad hoy en día y hacer conciencia de esto, de un día sí sentarte, y por eso la meditación es una práctica muy bonita, porque realmente te das este espacio de pensar, güey, porque no, realmente no pensamos ya, muchas cosas las hacemos en automático, estamos Automático. en el fluir del día a día. Entonces, si te das estos momentos de pensar,
puedes dedicar uno precisamente a esto, a ver, ¿cuál es mi normal? Estoy consciente de que estoy constantemente estresada y eso fue pues digamos que una lección muy importante para mí porque como te mencioné hace ratito, yo no me daba cuenta de cuando estaba estresada, no me daba cuenta de cuando estaba triste, no me daba cuenta de cuando estaba emocionado, o sea, era como vivía en modo nublado, haz de cuenta, en mis emociones porque todo es como tiene que ser y seguimos la carrerita todos los días hasta que dije, a ver, entonces, esta práctica me sirvió mucho de darme cuenta, a ver, cuál es mi normal y cómo está funcionando mi sistema nervioso, cómo lo tengo programado. Si tú estás acostumbrado a estar corriendo todo el tiempo, el momento en el que te das descansos, te empieza a dar un ataque de ansiedad, ¿sí? Claro, Porque tu cuerpo, es que volvemos a lo mismo, a tu cuerpo físico lo tienes acostumbrado a algo y tu mente está traduciéndolo de manera distinta. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó acabo de regresar de vacaciones y me pasaba que yo acostumbrada a estar todo el tiempo con actividades, aquí ya sabes que Monterrey es como que el traqueteo todo el tiempo y mil cosas y etcétera y todo lo que yo hago y cosas de las niñas y actividades y fiestas y cuánto. Entonces cuando me tomo ese break, nomás que ya lo tengo más identificado, me pasa eso todavía que digo, güey, yo me despierto diario, pero porque me gusta, ahorita les platico eso, a las 4 de la mañana. Yo a las 4 no, bueno. estoy despierta. Entonces, pero ya mi cuerpo ya sí o sea, se me abren los ojos a las 4 de la mañana. ¿Qué hago? No me juzgues. Bueno, eso no me pasa a mí todavía. No, no, no. Yo Ni quiero pasar por eso. menos. Me despierto muy temprano. A mí me gusta, te digo, es algo que me funciona a mí porque tengo mi me time en la mañana, ya sabes, antes del corre-corre con las niñas. A lo mejor es una etapa porque ahorita tengo niñas chiquitas. Me funciona ahorita en este momento de mi vida. Entonces estaba de viaje hace poquito, acabo de regresar hace 5 días, creo. Entonces, ¿qué pasaba? Que, oye, pues estás de viaje, relájate, güey. O sea, y no, 4 de la mañana sí, ¿y qué vamos a hacer hoy? Y bla, bla, bla. Entonces, me empecé a dar cuenta otra vez, te digo, ya lo traigo más consciente porque ya lo tengo más identificado y digo, o sea, mi cuerpo pide actividad desde las 4 de la mañana. ¿Y qué Muy plan bueno. soy? Y bla, bla, bla. Hasta que dije, a ver, date chance. Entonces, yo hablo ahorita mucho con mi cuerpo. ¿En qué Ajá. sentido? Y eso lo aprendí desde que me dio ansiedad. O sea, yo tengo una conexión, si la tenía desde antes, ahorita la tengo 40 veces más fuerte conmigo porque ya me conozco, ya sé Ujú, cómo me estoy sintiendo, estoy muy alerta de todas mis sensaciones, mis sentimientos, etcétera, de una manera no alerta, no asustada, ¿sí? O sea, es una manera más como consciente, más presente. ujú, Entonces, me conozco más y ya puedo identificar a ver, te estás acelerando y empiezo a hablar con mi cuerpo. Estamos de vacaciones, permítete dormirte otro ratito. No tiene que haber plan, vamos a fluir, ¿no? no está abierta la cocina del restaurante, la playa está apagada, el Sí, sol sí, está sí. Haz descansando. de cuenta que tengo que estar coco-washeando porque mi cuerpo físico me está pidiendo algo a lo que yo lo tengo acostumbrado, que aquí estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, tú Ujú, acostumbras a tu sistema nervioso a estar en friega todo el tiempo. El momento en el que no vas a estar en friega, tu cuerpo va a ujú, decir, a ver, güey, o sea, a mí me vale lo que estés haciendo, tú me tienes en esta programación, ¿no? claro. Entonces, es como el hard drive y el software. El Ujú, hardware, ¿cómo se dice? Sí, hardware y software, perdóname. Entonces, ajá, el hardware es lo que has estado machacando diario como hábito, consciente o inconscientemente, ¿sí? Porque ujú, lo haces inconscientemente. Entonces, yo, en mi caso, llevo 35 años, si quieres, pensando de la misma manera, etcétera, y de repente digo, ya no me está funcionando, ya no me siento a gusto, esto no me gusta, lo quiero cambiar, pues obviamente te va a tomar trabajo, ¿sí? ujú, Ahorita que estamos viviendo en una era de la inmediatez, que todo lo tenemos con un clic, pues tendemos a querer que todo suceda de la misma manera, ¿no? Tendemos a querer que todo de la noche a la mañana sea perfecto y yo ya cambié, hoy voy a cambiar, ¿sí? Entonces, crees que todo puede cambiar de un momento a otro y realmente no, o sea, los procesos son eso, son procesos y se tarda lo que se tenga que tardar, no voy a decir tiempo porque hay gente que es más rápida que otras, etcétera, más no vas a cambiar de la noche a la mañana algo que has estado machacando tanto tiempo. Entonces, lo claro. mismo pasa con los procesos del cuerpo, con cómo estás regulando tus emociones, cómo las estás gestionando, cómo estás avanzando en tu día a día, qué cosas has ido cambiando de raíz, porque una cosa es decir ya cambié y otra cosa es que realmente hayas cambiado, ¿no? Entonces, Ujú, que si estés haciendo hábitos diferentes, que si estés involucrando todo eso que aprendes y que estés integrándolo, no nada más leyéndote 400
libros. Entonces, sí, o sea, no es nada más Leer tragar los libros. y consumirte, no sé, por ejemplo, yo en años pasados yo decía, a ver, propósitos de año nuevo, yo voy a leer 3 libros al mes. Hasta el punto que dices, a ver, güey, no vas a leerlos, o sea, y si los no estás integrando lo que estás aprendiendo, entonces, pues llega un punto en donde dices, va, tranqui, o sea, vamos a integrarlo poco a poco, y ese conocimiento, te digo, se fue dando porque me fui conociendo. Y yo creo que es Claro, un trabajo, Ale, como bien sabemos, muchas y muchos de nosotros, es de toda la vida, todos los días es trabajar contigo, ¿no? Entonces me ha dejado mucho claro. aprendizaje eso. Es importante lo que estás diciendo y puedes leer, vamos a poner el ejemplo, puedo leer el libro La Dieta, pero si no hago las acciones que dice el libro La Dieta, pues no por osmosis ya bajé de peso, ¿verdad? Entonces es como esa parte que queremos consumir todo y queremos saber todo, pero lo importante es tomarte el tiempo para ver cómo está reaccionando tu cuerpo, cómo está reaccionando tu vida, cómo sabes que hoy se ve más claro, entonces quiere decir que esto está funcionando, hoy se ve más oscuro, quiere decir que a lo mejor tengo que cambiar algunas cosas. Y esa parte que dices del estado normal, también hay que ver, ¿te quieres quedar ahí? Pues quédate, o sea, también es tu elección, si te quieres quedar así, si tu estado normal es vivir en estrés, si tu estado normal es vivir en tardanza, porque hay gente que, no, es que voy tarde a todos lados, o no alcancé a terminar, o nunca alcanzo a terminar nada, o nunca, bueno, pues si te quieres quedar ahí, te puedes quedar sin terminar nada, o sea, también es muy respetable esa decisión, pero si Claro, quieres hacer algo, o sea, de verdad toma la decisión de decir, a ver, ya no quiero que esto sea mi estado normal. Entonces es importante en este momento, los que estén escuchando, que digan, a ver, ¿cuál es mi estado normal? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿O cómo me describo? ¿O cómo cuando habla tu amiga y, ¿cómo andas? Ay, como siempre corriendo. O ya ves, ando muerta. O ya ves, no sé qué. O sea, ¿cómo describes ese estado normal tuyo para que puedas ver y ya tú eliges? ¿Sabes qué? Si me gusta estar en este estado normal o no me gusta estar en este estado que es claro, mi normal, ¿no? Wow, me encanta, me encanta, me encanta cómo lo explicas. Y todo esto, todas estas herramientas que presentas han cambiado tu vida, me imagino, ¿no? por supuesto, o sea, fue literal un parteaguas, bien cañón. Ajá. Muchos, Y tú ves cómo, por ejemplo, la meditación, toda esta parte de la meditación, ¿cómo ves luego el cambio en las personas? fíjate que no en todas las veo luego, luego, pero Ujú. sí, te digo, es un proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente viene conmigo, sobre todo con el tema de las manifestaciones, ¿no? Ajá. Digo, obviamente empezando con el tema de la meditación, y hay mucha gente que me dice, es que tengo 3 días meditando y no pasa nada, no veo ningún No, cambio. no llegó el cheque de $1 millón. Sí, a ver, o sea, pues es que no es así, ¿cómo te diré? No es magia, es algo que tú estás. Acuérdense que todo esto no son temas de, la magia. Sí se siente como magia. Hay muchas cosas que se sienten como, y se me pone la piel chinita porque lo sientes como si fuera mágico. Como dijiste hace rato, se te ponen todos los semáforos en verde, empiezan a suceder cosas, te llega gente, oportunidades, que dices, ¿qué es esto? Más realmente lo que estás haciendo es que estás trabajando con tu mente y por eso Mind Boss, o sea, el objetivo es que te conviertas en el jefe de tu mente, ¿sí? O sea, que sepas conocer tanto tu mente que la sepas dominar y ahí está todo nuestro poder, Ale. Todo Ujú, nuestro poder está aquí adentro. Entonces, si tú empiezas a entender que tú eres quien maneja tu mente de la manera en que tú la quieras manejar y que si tú sabes entenderte, ya dejas de pensar que las cosas te suceden porque sí, o por suerte, o porque era el destino. No, 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 tú estás creando, eres un creador, eres una creadora muy poderosa. Y a medida en que tú te empieces a aceptar esa realidad como realidad y que empieces a empoderarte de pues sí, o sea, que entiendas el poder que tienes como ser humano creativo, empiezas a darte cuenta también el poder que tienes en tus circunstancias. Y no siempre vas a ser, y siempre lo repito esto como loro, no es que las cosas que te pasen, tú seas el culpable o la culpable, porque hay cosas que te van a suceder que dices, pues yo, ¿por ujú. qué? O Yo sea, no ¿por lo qué? elegí eso, ajá. Yo no elegí esto, yo no elegí la pérdida de mi papá, yo no Ujú, elegí, no sé, perder mi trabajo, yo no elegí que me amputaran una pierna, yo no elegí tener cáncer, ¿me explico? Pues por ujú, supuesto que no, ¿quién conscientemente lo elige? Y no es que siempre sea nuestra culpa lo que sucede, sino que más bien es tu responsabilidad. Siempre vas a ser responsable de cómo respondes ante las situaciones que te pasan. ujú, Algunas cosas sí las elegimos inconscientemente, ¿sí? ujú, Por ejemplo,
las enfermedades, hablando específicamente de eso, no es que elijas, más bien es como te ha llevado la vida con ciertas acciones tuyas y con ciertos hábitos que has tenido y con ciertos pensamientos, etcétera, reacciones que tienes ante la vida, a caer en un cáncer, ¿sí? Ujú, Entonces, pero mucha gente le da miedo a esta parte de, entonces es mi culpa. Y no, ujú. entonces entro en el victimismo, ¿no? Entonces no es necesariamente eso, es cómo vas a Soy un tarado, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué mal luego me hice? deprimo, ¿no? Y luego me deprimo. Entonces ahora tengo cáncer y estoy deprimido. No, güey, o sea, Sí. es, ok, entiende la raíz de dónde viene lo que esté sucediendo. Por supuesto que debe de haber empatía, por supuesto que debe de haber mucho amor en estos procesos, pero también es, salte de victimilandia, Ujú, responsabilízate, no te eches la culpa, porque no siempre vas a tener la culpa, más sí tienes la responsabilidad y toma las riendas de tu vida y entiende de dónde viene, qué está detonando lo que estás viviendo. Ahora, situaciones como una pérdida de un ser querido, obviamente no es como que tú lo estás creando, no, pero a ver, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo lo voy a tomar de la mejor manera? En qué me va a servir esta pérdida? Y cuando empezamos a vivir de esta manera, un poquito más conscientes, pues empiezan a caer muchas expectativas de nosotros mismos y se empiezan a caer muchos miedos, mucho miedo al ujú. fracaso, mucho miedo al juicio, mucho miedo a no poder seguir adelante, mucho miedo al quedarnos ahí estancados. Entonces empiezan a caer muchos miedos porque dices, va, ok, sí, pasan muchas cosas en la vida que no nos agradan. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para dónde va todo esto, no? Estoy totalmente de acuerdo, me encanta cómo lo estás explicando, porque sí, o sea, hay ciertas lecciones, ¿no? Venimos como a la prepa, a la vida, ¿no? Entonces, te toca la lección de esta, te toca la lección. Entonces, si tú no le haces caso la primera vez y lo trabajas y dices, ¿tú cómo lo vuelves a solucionar? O qué puedo aprender de esto? Pues va a regresar y va a regresar un poquito más elevado y va a regresar hasta que tomes la lección y digas, a ver, ¿por qué está pasando esto? Entonces, ¿para qué? O sea, no es por qué, sino es para qué me está sucediendo esto, qué puedo aprender de ello, qué puedo mejorar, qué puedo mejorar en mi mente para no tener esos pensamientos, para no crear esa situación y que ya no regresen, ¿no? Y sí, Me fui un poquito del tema, pero decías lo de la meditación. Entonces, ¿qué cambios se ven? Se ven paulatinamente. O sea, ajá, te digo, con la meditación vas descubriendo todas estas cosas que tienes que trabajar porque te das ese chance de cuestionarte. No, o sea, realmente no me gusta sonar como muy repetitivo, pero es que realmente es lo que es. Estamos ujú, como en automático. Entonces, si no te das chance de entender qué tienes tú adentro de ti, de escucharte tú, porque ahorita estamos muy afuera. Estamos mucho en las redes y la vida perfecta de todo el mundo y bla, bla, bla. Pero cuando, y aprendes de mucha gente y hay cursos y incluso van a aprender aquí de este podcast, pero ¿cuándo te vas a dar chance de aprender de ti? ¿Qué traes tú en el morral? ¿Me explico? claro. Y eso es yo creo que es algo muy, muy importante hoy en día y que nos va a llevar la vida justo a eso, ¿no? A conectar otra vez. Y la meditación es eso, es ese despertar que tiene la persona, obviamente con la práctica. Yo he visto casos increíbles, perdón, increíbles, en donde la persona se transforma completamente simplemente por escucharse, por entenderse y por darse chance de hablar, ¿no? Desde adentro. Por darse el espacio de quererse a sí mismo y darse ese espacio a sí mismo. No, me encanta, me encantaría tenerte más tiempo, pero bueno, ya sé que traes ahorita una sesión. Platícanos lo último me encantó. En lugar de tener un to-do list, ten un to-be list. O sea, en lugar de tener unas tareas que hacer, mejor toma una para hacer, una lista de para hacer. Me encantó. Me gustó mucho compartir ese post porque me llegó así como que el momento inspirativo y dije, a ver, porque yo soy mucho y te tengo que confesar que todavía lo soy. Yo aquí mi agenda, ya sabes, de 4 a 4:30 hago esto, de 5 a 5:30. Entonces, me da paz a mí. Hay gente que me dice, ay, qué estrés, o sea, porque tienes todo por horarios y así. A mí me da paz, ¿no? Entonces, pero sí llega a ser abrumador de repente cuando traigo muchos proyectos, etcétera. Entonces, en ese día me acuerdo que dije, a ver, basta ya de to-do list. ¿Qué quiero Ujú. ser hoy? Quiero no enfocarme en lo que tengo que hacer. ¿Qué quiero ser? Quiero ser amor, quiero ser paciencia, quiero ser calma, quiero ser gozo, quiero ser disfrute, o quiero ser un huevo acostado ahí en el sillón viendo. Quiero ser, me explico, o sea, permítete ser. Entonces, Ajá. ahí cuando compartí eso, dije, y hoy quiero ser la creatividad que comparte esto, ¿no? Entonces, Ajá.
Sí, fue un post muy bonito que me gustó compartir porque realmente trae mucha sabiduría en ese aspecto, ¿no? O sea, nos enfocamos mucho en el hacer, 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 hacer y hoy en día creo que estamos como muy enfocados en eso, en estar afuera haciendo, haciendo y más cuando estás en redes, ¿no? O sea, es el hacer el contenido y hacer más podcasts y hacer y escribir un libro y hacer los cursos, etcétera. En mi caso, hablo desde mi perspectiva. Ujú. Este, y es importante también decir, bueno, ¿qué quiero ser hoy? Y conectar con eso. Yo creo que esto aplica para todos, o sea, también si eres workaholic o si eres una mamá muy ocupada, no tienes que hacer y hacer, hacer por tus hijos, más bien pregúntate, bueno, ¿qué quiero ser hoy? Para mí y para mis hijos. ¿Qué quiero ser hoy para mí y para lo que puedo aportar en mi trabajo? ¿Qué quiero ser? Esa es como que la idea, ¿no? De conectar más contigo que con lo que tienes que hacer. Claro. Ay, no, bueno, me encantó. Me encantó, Pau. De verdad, como te digo, podría tenerte aquí horas. Escuchen su pod, ¿dónde te pueden, ya, bueno, ya dijiste dónde pueden encontrar? Y es en Spotify, es en YouTube, ¿dónde te pueden encontrar el podcast? Me pueden encontrar por todos lados. Estoy ahí plasmada en todas las redes. Pau Arroyo MX. Estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube también. Ahí está el podcast y el podcast se escucha también YouTube en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, todas las que se les ocurran. Ahí estamos. Wow. A sus órdenes. Y mi página es www.pauarroyo.co. Entonces ahí me pueden encontrar también. Ahí están los cursos, todos los retos que tengo. De hecho, ahorita tengo un reto nuevo que está a punto de salir. Wow. Está activo el reto de 30 días de manifestación. Tenemos ahí algunas masterclass. Hay muchas cosas, muchas Ay, herramientas. qué padre. Padrísimo, ya estás, Pau. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. De verdad, gracias por... Me inspira tu trayectoria para seguir aquí dándole en esto, porque de verdad me llena el alma. Entonces, aquí estamos. Termino como todos los podcasts con una frase que es de Ralph Waldo Emerson. A cada rato escojo de él. Nunca he leído algo completo de él, pero a cada rato encuentro sus frases. Dice, ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa es el mayor logro. Entonces, bueno, gracias por ser tú misma, gracias por compartir con nosotros, gracias por esta meditación que has ayudado a tantas personas, este camino que te llevó y gracias a que tu cuerpo te puso en esta situación para que pudiéramos tener esta versión de ti que nos apoyas a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Al contrario, gracias a ti, gracias por el espacio y aquí estoy a la orden lo que necesiten. Venga, Bye. nos vemos.